Bueno, buenas tardes, buenos días, donde quieran que estén. Soy Florencia Ortúzar de la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente, muy emocionada de estar aquí moderando esta sesión para presentarles los resultados de un trabajo muy interesante que llevamos a cabo el año pasado con un grupo de organizaciones. Eh, Quería partir por comentarles que este es un evento internacional, así que tenemos traducción en inglés, francés, portugués y español, que es el idioma en que van a hablar todos los panelistas. Así que bueno, ahí en el mundito me imagino ya todos tienen alguna experiencia en Zoom a estas alturas de la vida, pero en el icono donde aparece como un planeta, que está ahí en el mostrado, pueden apretar el idioma de su preferencia. Así que muchas gracias a los traductores que nos están acompañando hoy día también. Les quería pedir a todos también que hagan todas las preguntas que tengan en el momento en que se les ocurran en el chat, porque al final de la sesión vamos a tener posibilidad de responderlas. Esperamos que todas, si no algunas. Y por supuesto que vamos en contacto siempre, como suele suceder en estas redes de coordinación, donde nos movemos, para seguir conversando por si alguna pregunta no queda respondida. Pero bueno, hoy día les vamos a presentar entonces los resultados de este trabajo que hicimos en el monitoreo de la implementación de un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima en El Salvador. Tenemos panelistas fabulosas. Primero tenemos a Maite Smet, que es la directora estratégica de RIFA, que es la Red Internacional de la Forestería Análoga, y ella, RIFA, es la organización coordinadora del proceso de piloto de monitoreo que hoy día les vamos a presentar. Así que, hola Maite, muchas gracias por estar aquí. Después les tenemos a Rosalía Soleil, que es la consultora principal del proyecto, que nos apoyó con el trabajo en terreno en El Salvador, que trabajó apoyando entonces a la organización local con la que nosotros realizamos este trabajo, que es UNES, la Unidad Ecológica Salvadoreña. Hola Rosalía y muchas gracias por estar aquí. Luego tenemos a Emilia González, que es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO, de El Salvador, que es la entidad acreditada del Fondo Verde del Clima que presentó y que está llevando a cabo este proyecto en El Salvador. Estamos muy agradecidos de Emilia, que representa a la FAO, que ha sido muy abierta y nos ha apoyado un montón en este proceso. Así que gracias especiales para ti, Emilia, por estar aquí, por todo el apoyo que nos dieron durante el proceso. Y finalmente tenemos a Natalia Daza, que es la monitora de género del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe, o sea, es la persona que apoya con todos los temas de género a las personas de Latinoamérica ante el Fondo Verde del Clima. Y además ha sido recientemente elegida como la observadora activa alterna para los países en desarrollo ante el Fondo Verde del Clima, o sea, ella es la que nos representa en las reuniones del Fondo Verde del Clima, en representación de la sociedad civil del sur. Así que un gran honor y orgullo tener a esta experta aquí entre nosotros. Así que gracias, panelistas, por estar aquí. Y ahora solo quería comentarles, antes de dar inicio a esta presentación, que va a ser en formato de entrevista, donde yo voy a conversar con todas estas personas, con estos panelistas, y ustedes tienen posibilidad de comentar en el chat todas las preguntas que tengan. ¿Quieres decir algo, Maite, antes que siga? Sí, estamos teniendo un problema con... sí, ahí está. Ahora, ahora sí se escucha el francés. Perfecto, ya. ¿Sí? Eso era, ¿Vale? Florencia, y un recordatorio hablar un poquito más lento. Ya. Ok, mis disculpas. Ok, bueno, solo quería como para contextualizar esta sesión que vamos a tener ahora, que por mucho tiempo la sociedad civil, de la que yo he participado hace harto tiempo haciéndole seguimiento al Fondo Verde del Clima, siempre nos enfocábamos en general en monitorear los procesos de aprobación de los proyectos y programas ante el Fondo Verde del Clima. O sea, antes de que fueran proyectos aprobados, ahí estábamos como sociedad civil haciéndole seguimiento. ¿Serán estos proyectos adecuados? ¿Estarán realmente beneficiando? ¿Estarán cumpliendo con las salvaguardas del fondo antes de que se aprobaran? Pero luego, un poco también por capacidad, por tiempo, por recursos, no teníamos como la posibilidad de hacerle el seguimiento a la implementación una vez que esos proyectos ya eran aprobados. Entonces, bueno,
todo este tiempo trabajando hemos formado una red súper potente de observadores del Fondo Verde del Clima, donde muchos de ustedes que están aquí participando han apoyado, porque esto tiene todo que ver con conectar lo que pasa en los territorios con los proyectos, con lo que pasa ya en Corea, donde se toman las decisiones del Fondo Verde del Clima. Pero nos faltaba como esa patita de poder realmente hacerle seguimiento a lo que pasa después, al proyecto implementado. O sea, ¿se cumple realmente con lo que dijo? ¿Se están cumpliendo las políticas? ¿Están las comunidades participando y siendo beneficiadas? Etcétera. Y por eso es que presentamos este proyecto ante Gaga, que es la red de Gender Alliance, para hacer este proyecto de monitorear la implementación de un proyecto in situ. Y escogimos este proyecto en El Salvador, del que ahora les contaremos más detalles. Entonces, eso esperamos que este sea solo el primero. Le llamamos proyecto piloto porque esto no se había hecho en Latinoamérica antes. Pero esperamos que nos motivemos más organizaciones y más comunidades en Latinoamérica en hacer este tipo de proyectos, porque son muy, muy valiosos para las comunidades, para las autoridades que trabajan con el Fondo Verde del Clima, porque les informan para hacer un mejor trabajo también, para las organizaciones de la sociedad civil, para el mismo Fondo Verde. Entonces esperamos que este sea solo un proyecto piloto y que se puedan dar muchísimos más de estos proyectos y que se haga con difusión correcta para que todos podamos aprender de las experiencias y de los resultados. Entonces ahora vamos a seguir con las entrevistas. Les quería recordar nuevamente que por favor hagan sus preguntas en el chat y así al final podemos tener una interacción con el público. Entonces voy a partir preguntándole a Maite, que viene en representación de RIFA, para que nos cuente un poco de dónde sale este proyecto. ¿Por qué se nos ocurrió hacer un proyecto de monitoreo participativo? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se escogió Reclima, que es este proyecto en El Salvador, que fue el que estuvimos revisando? Adelante, Maite. Hoy es la rumba de todo el mundo, me necesitan más. Hola Florencia, hola a todas, todos y todos. Súper contenta de estar acá y comentarles y compartir el resultado de este proceso, que en verdad ha sido más de un año trabajando en colaboración con diferentes organizaciones, así que muy contenta de estar en este momento y poder compartir esta información con ustedes. Bueno, nosotros desde la rifa, desde el 2021 más o menos, habíamos estado participando en el grupo de género del Fondo Verde del Clima de América Latina y el Caribe, con el objetivo de aprender más sobre el fondo. Veíamos esta institución grande, ¿no? Que no entendíamos muy bien, entonces con mucho interés de aprender. Entonces, a través de este grupo de género pudimos entender un poco más cómo funcionaba, su influencia en América Latina y el Caribe, y también un poco desde donde estamos nosotros parados en la rifa, su posible vínculo con temas de soberanía alimentaria, justicia de género, justicia social, que son aspectos muy importantes para nosotras desde la rifa. También nosotros trabajamos con promotoras de forestería análoga, ahora también tenemos un fondo de restauración, donde acompañamos a diferentes organizaciones en diferentes países de América Latina y, bueno, no tanto en el Caribe, pero sí en América Latina, en hacer proyectos de forestería análoga. Son personas campesinas, son personas indígenas que ya están en el territorio. Entonces también queríamos ver si podríamos vincularlas a este tipo de proceso, a procesos de consultas, tener información relevante sobre estos proyectos en sus territorios, ¿no? Y también entender un poco más de cómo están siendo impactadas por la implementación de estos proyectos, que pueden ser buenos impactos como también negativos, ¿no? Entonces, era poder crear esos vínculos más territoriales. Y es así como ya al final de 2021, a través de esta participación en el grupo, WIDU, que es una de las organizaciones socias en esta colaboración, se nos acercó y nos preguntó si teníamos interés de hacer este monitoreo de un proyecto ya estando implementado. Nosotros no veíamos posible hacerlo solas, ¿no? O sea, uno, no teníamos la experiencia técnica, veíamos que necesitaban mucho más redes territoriales, ¿no? Entonces, es así como vimos posibilidades de colaboración con otras organizaciones socias dentro de esta alianza GAGA, ¿no? The Global Alliance for Green and Gender Action, y GAGA por sus siglas en inglés.
Entonces, por ejemplo, AIDA, que está acá, y WIDU, tienen un conocimiento muy profundo del Fondo Verde del Clima, particularmente en la región, tienen esos redes y contactos también para que nosotros podamos tener esos vínculos. Y mientras que, ay, yo escucho ahí, perdón, ahí está. Y bueno, también trabajamos con el Fondo Centroamericano de Mujeres y el Fondo Tierra Viva, porque ellos tienen vínculos muy cercanos con grupos y organizaciones comunitarias en los diferentes territorios de la región. Entonces ahí veíamos como esas posibles colaboraciones que podrían fortalecer este proceso de monitoreo. Desde un inicio siempre fue una propuesta de aprendizaje, dado que sabíamos que habían muy pocas experiencias de un monitoreo, un proyecto del Fondo Verde del Clima, y de hecho en América Latina no se había hecho antes, ¿no? Entonces en verdad estábamos como muy de, bueno, vamos a aprender nomás de cómo es este proceso. Ahí también importante destacar, para poder hacerlo, pudimos acceder a unos fondos que sí nos apoyaron. Yo creo que sin esos fondos no hubiera sido posible hacerlo. Bueno, ¿por qué Reclima? Reclima nos parecía una propuesta interesante, dado su enfoque en agroecología y que buscaba trabajar con comunidades campesinas y fortalecer la resiliencia climática en El Salvador. Yo creo que veíamos mucho lineamiento con trabajo que hacíamos desde la rifa, nuestras miradas y posturas, entonces creo que ahí había interés de saber más sobre el proyecto. Asimismo, en su proceso de aprobación dentro del directorio del Fondo Verde del Clima, fue aprobado sin objeciones de la sociedad civil. Entonces, para nosotros eso ya fue como un aval de decir, ya, esto es un buen proyecto, vamos a echarle un ojo. Pensábamos que eso era un proyecto que presentaba una conexión territorial con las comunidades que nos parecía interesante poder meternos. Ahora, ¿qué significa un proyecto de monitoreo participativo y particularmente desde la sociedad civil? Para nosotros estuvo muy alineado con nuestra postura colectiva feminista. Nosotros queríamos asegurar las perspectivas, los conocimientos, las visiones de diferentes actores, no solo de la sociedad civil, pero también de las comunidades locales, pensando particularmente, perdón, en aquellos grupos que han sido históricamente y socialmente excluidos, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un proceso participativo que incluya las voces, las perspectivas, el conocimiento de estos grupos que en muchos de estos procesos no son incluidos, ¿no? Entonces, de esa mirada ya partimos el proceso de monitoreo participativo. Nosotras pensábamos que esto no es solamente participar en el proceso, pero también ver cómo ellos participan, nosotros le podemos regresar la información y nosotros tener su retroalimentación. Entonces hubieron varias etapas en el proceso donde podríamos validar lo que salía de este proceso. Y quería destacar también, y estamos muy contentas también de tener el FAO El Salvador, que de hecho es la entidad acreditada aquí del proceso desde un inicio, cuando nosotros nos acercamos con ellos, aunque nos costó un poquito al inicio encontrar quién era el contacto donde podríamos estar. Una vez que les explicamos el proceso y el proyecto que queríamos hacer, ellos se sumaron y participaron y pudieron dar mucha información que para nosotros era súper válida en el proceso. Yo quiero destacar que la propia Secretaría del Fondo Verde del Clima promueve este tipo de iniciativas, ¿no? Desde la sociedad civil. Entonces, esta idea de trabajar con el FAO El Salvador para esto y que estuvieran abiertos a esta propuesta, creo que muestra cómo se puede hacer esto, ¿no? Es un ejemplo de este tipo de proyectos que se deberían hacer más y más en diferentes regiones y países. Creo que voy a ir terminando. Ah, bueno, una cosa que quería destacar, y perdón, es que tengo mis notas ahí un poco distribuidas, pero sí una cosa que quería destacar es que este proceso de monitoreo participativo tuvo un enfoque central en la justicia de género. Eso no significa que todos los proyectos van a ser así, o todos los procesos van a ser así. Solamente que nosotras, desde nuestra colectividad, decidimos hacer esto desde ese enfoque. Y la última cosa que quisiera destacar, y ya termino, es que para nosotros lo esencial de este proceso, para asegurar que efectivamente fuera participativo y vinculado con los territorios,
era poder trabajar en colaboración con una organización que estuviera en El Salvador y que tuviera esas conexiones con el territorio. Y ahí, y tenemos a Rosalía aquí también que va a comentar un poco más de esa participación, haber trabajado con la Unidad Ecológica Salvadoreña fue esencial para poder hacer esos vínculos y trabajar mucho más a nivel territorial y desde una mirada ecofeminista, ¿no? Que es la parada que ellas tienen también. Voy a parar ahí, perdón si fue un poco por todos lados, pero eso. No, está buenísimo, Maite, dejaste todo muy claro, muy bien para empezar. Para temas de traducción, les quería pedir por favor a los participantes que se preocupen de tener sus micrófonos silenciados y a los panelistas que cuando estén hablando muy rápido, que a veces uno ni se da cuenta, pero para los traductores es un desafío, les voy a hacer como así, este signo, ¿ya? De aquí en adelante. Y por favor sigan poniendo sus preguntas. Muchas gracias, Maite, por darnos esta súper introducción. Ahora le voy a hacer una pregunta a Emilia de la FAO y pensé que voy a explicar un poquito lo que es una entidad acreditada por si alguna gente no está tan al día y cuál es la vinculación con este proyecto. Entonces, una entidad acreditada es una entidad que ha sido acreditada para trabajar con el Fondo Verde del Clima como socio de implementación de proyectos. Entonces, en este caso, la FAO fue la que llevó este proyecto al Fondo Verde del Clima y que bajó los recursos para trabajar. Entonces, por eso es que obviamente su papel, su rol es absolutamente primordial dentro del proyecto específico, este que estamos monitoreando. Así que muy agradecida, Emilia, por tu participación, bienvenida. Y la pregunta que te quiero hacer es que si nos puedes contar la importancia del proyecto en específico del que estamos hablando para la FAO, sobre todo por su aporte a la resiliencia climática para pequeños agricultores en El Salvador. Eso. Bueno, muchísimas gracias por este espacio también de participación. Quiero aprovechar para agradecer a RIFA, a AIDA y a UNES por esta iniciativa que realmente nos está dejando insumos claves para continuar fortaleciendo nuestro trabajo en intervenciones. En este caso específico de proyectos de adaptación climática con enfoque de género, pero que definitivamente esos insumos también los hemos retomado para la intervención de todos nuestros proyectos y programas. Bueno, ya entrando en materia, Florencia, con tu pregunta, definitivamente para nosotros el corredor seco centroamericano es una de nuestras prioridades en las intervenciones de todos nuestros proyectos y programas y contamos en estos territorios porque sabemos que en el marco de los ODS de no dejar a nadie atrás, debemos fortalecer nuestras intervenciones en estos territorios. Y es ahí, así como tenemos varios proyectos en implementación, uno de estos es Reclima, que cuenta con financiamiento del Fondo Verde de Clima, como ustedes lo mencionaban. Y bueno, con este proyecto estamos llegando a 50.000 familias, es decir, alrededor de 225.000 personas, de los cuales el 40% son mujeres jefas de hogar, el 25% son juventudes y el 9% pueblos indígenas. Con todas esas personas trabajamos de la mano en la intervención de este proyecto y programa y trabajamos sobre todo enfocándonos en soluciones técnicas, buenas prácticas en innovación para mejorar la adaptación al cambio climático, la resiliencia, la productividad en los medios de vida, al tiempo que también vamos recuperando paisajes y ecosistemas. Reclima es un proyecto de adaptación al cambio climático en el cual el enfoque de género es integrado, transversalizado en todas sus dimensiones, los resultados, indicadores, actividades, cuenta con un presupuesto específico, también está incorporado un marco de monitoreo específico y el objetivo clave es reducir las desigualdades en las acciones que tenemos de adaptación al cambio climático y en las propuestas de desarrollo que tenemos, sobre todo vinculados al Plan de Acción de Género que también fue aprobado en su momento por el Fondo Verde del Clima para la implementación de este proyecto. Con Reclima se han desarrollado diversos levantamientos de estudios y análisis diferenciados que también los hemos compartido con ustedes. Partimos de un análisis de género, ¿verdad? En los territorios metas son 114 distritos que integran Reclima, en los cuales se han identificado y reconocido las normas, los roles, las relaciones y las brechas de género existentes. También hemos desarrollado un estudio de resiliencia de mujeres ante el cambio climático que tuvo como objetivo principal mostrar los conocimientos y las prácticas de resiliencia que son implementadas por mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en el corredor seco de El Salvador, como respuesta sobre todo a los efectos del cambio climático.
También hemos estado identificando y desarrollando acciones afirmativas para la inclusión en la toma de decisiones de mujeres y en las acciones de adaptación al cambio climático. Hemos fomentado los servicios de extensión inclusivos, acercando esos servicios de extensión a las mujeres, sobre todo, y a esas poblaciones vulnerables, con horarios más flexibles, con lugares más flexibles que faciliten también su participación activa. Hemos hecho levantamientos de planes de finca que contienen toda la información de base que nos permite tomar decisiones y hacer una implementación más activa y en base a las necesidades de estas familias. También hemos hecho capacitaciones en género en las escuelas de campo. Identificamos también los distritos que tenían mayores indicadores de violencia de género y ahí se fortalecieron también con escuelas de campo específicas y cápsulas de género para fortalecer y sensibilizar en estos temas en las escuelas de campo. Se trabajaron temas de violencia basada en género, liderazgo, autoestima, prevención de acoso y abuso sexual, entre otros. También hemos entregado kits en guarderías móviles y hemos también fomentado espacios de corresponsabilidad de las tareas del cuidado, que sabemos que también es un desafío, y sobre todo incentivado la participación de las mujeres en capacitaciones de adaptación al cambio climático y fortalecido también sus liderazgos. Hemos desarrollado e implementado tecnologías de sistemas de captación de agua lluvia, denominado SCAL, que nos permite la reducción en el uso del tiempo de las mujeres en las actividades domésticas de acarreo de agua. También hemos fortalecido las capacitaciones de asistencia técnica, instalaciones de viveros comunitarios para acciones de reforestación liderados por mujeres, juventudes y pueblos indígenas. Hemos también desarrollado foros con mujeres rurales y espacios claves para la toma de decisiones en acciones específicas de reforestación, restauración de áreas degradadas. Hemos hecho una actualización del marco de política también para la política de género de SENTA, que es dentro del Ministerio de Agricultura y de Ganadería, es el brazo técnico operativo que brinda asistencia técnica a las productoras y los productores en los territorios. También hemos desarrollado capacitaciones de género y cambio climático con las unidades ambientales municipales e institucionales pertenecientes al CINAM. Hemos desarrollado diplomados sobre uso y protección de especies nativas en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también con pueblos indígenas. Hemos hecho escuelas de liderazgo con juventudes rurales en coordinación con INCUBE y también hemos realizado algunos eventos interagenciales con el objetivo de promover interagenciales. Me refiero a que hemos participado varias también de las agencias del Sistema de Naciones Unidas con el objetivo de incentivar la importancia de intervenir en políticas de protección social, servicios de procesos de cambio de actitudes y comportamientos que promuevan la corresponsabilidad y la igualdad de las tareas de cuidado. Gracias, Clarence. No, es que se pasó, está increíble, Emilia, realmente es un proyecto muy, muy interesante, muy como diseñado para favorecer a las comunidades locales de una forma muy bien pensada. De hecho, es un proyecto que nos gusta mucho ver. Así que muchas gracias por habernos también explicado todo eso. Ha sido súper lindo ver todo este proceso y ver que realmente los resultados al final de todo este proceso de monitoreo han sido súper positivos, así que estas son buenas noticias. Gracias, Emilia. Ahora quería invitar a Rosalía, que es otro brazo fundamental de este proyecto, porque tenemos por un lado a RIFA, que es como la organización que coordina, a FAO, que es la entidad acreditada, y ahora tenemos a Rosalía, que es consultora de UNES. Entonces ella en este proyecto representó a UNES, que es una organización muy local. Entonces queremos que ella misma sea la que nos explique ¿por qué es tan importante el rol de una organización como UNES, como organización feminista y socioambiental local de El Salvador? Porque es importante que haya estado ahí, tu participación como consultora ahí, y que nos cuentes un poco de eso, a modo de introducción de tu aporte. Adelante, Rosalía. Bueno, hola a todas. Muy contenta de finalmente ver todo este proceso tangible y que estemos las diferentes personas, organizaciones sobre todo, que hemos participado de este proceso, ¿no? Y que se hace visible esas diferentes voces
que actúan en el territorio, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza territorial, es ahí donde actúa. Y es por eso la importancia que tiene UNES en ser la organización que lideró esto en terreno. Y porque UNES trabaja la gobernanza territorial a diferentes escalas, ¿no? Sobre todo siempre priorizando esas diferentes voces, sobre todo las voces de las mujeres. UNES pertenece al movimiento ecofeminista salvadoreño centroamericano, en el que pone a dialogar esas formas de interacción respecto a cómo gestionamos y cómo somos parte de los ecosistemas diversos, ¿no? Y el corredor seco es uno fundamental que atraviesa toda la parte centroamericana y casi mesoamericana. Así que el hecho de que, permítame, confirma su idioma hablado. No sé por qué me aparece esto. Español. Perdón, que me apareció un... Bueno, volviendo, ¿no? Entonces, UNES trabaja a diferentes escalas y la idea de este proceso fue promover esa participación ciudadana, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de proyectos con financiamiento del clima que está abordando temas de resiliencia climática desde una perspectiva de justicia social y en esa está intrínseca la justicia de género, nos permite pues eso, hablar de dos cosas muy importantes, ¿no? En la que UNES trabajan todos los procesos que acompaña con las organizaciones de base comunitarias y también a nivel de incidencia política, es el uso eficiente de esos recursos, es realmente llega ese impacto a las comunidades, a los territorios y sobre todo es una cuestión de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de acceso a la información, rendición de cuentas por estos actores que intervienen en los territorios, por ejemplo, como Reclima, la comunicación y la sensibilización. Esos proyectos fortalecen esas capacidades que ya las poblaciones tienen, sobre todo las mujeres. Este proyecto es interesante no solo por el tema de trabajar la seguridad alimentaria y una apuesta a la soberanía alimentaria, sino que empoderar a las mujeres en el área rural. Y voy a permitirme hablar de que lo que vimos interesante es ese empoderamiento, no solo el empoderamiento que se tiene que ver con recursos y logros, sino es el empoderamiento, el simbólico, ¿no? El empoderamiento de la agencia. Cómo este proyecto termina empoderando y fortaleciendo la agencia de las mujeres. Estamos hablando de promotoras, estamos hablando de lideresas comunitarias y de jefas de hogar. Y que en agricultura normalmente las mujeres dicen que ellas son la ayuda y no, realizar y ver de que son ellas las que están trabajando de mano a mano con su familia. Así que para nosotras como UNES es importante porque vemos los principios claves que debe de tener estos tipos de proyectos: la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas desde una perspectiva de derechos humanos y derechos de las mujeres, ¿no? Sin una participación de las diferentes voces, no existe un proyecto o un programa que tenga el impacto adecuado en frente a la crisis climática y crisis alimentaria que estamos viviendo países como El Salvador. Gracias, Rosalía. Y sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que es algo que siempre tratamos como de pasar el mensaje de que esto de la participación de las comunidades que deben beneficiarse de estos proyectos no es solo porque es un derecho, sino que porque es la mejor posibilidad que tenemos de que esos proyectos sean lo mejor posible. O sea que el conocimiento local es muy valioso. Entonces ya no es solo un derecho, sino que también es una oportunidad. Y eso creo que de a poco lo hemos ido avanzando y hemos podido como lograr trabajar mejor juntos todas las distintas partes que ponen en pie estos proyectos.
Así que, bueno, la participación de organizaciones locales como UNES es fundamental. Muchas gracias por haber traído esa reflexión, Rosalía. Y ahora, bueno, voy a volver a Maite, porque quería que ya llegamos a un punto donde creo que queremos saber y qué pasó. Entonces, queríamos saber, Maite, si nos podías comentar cuáles son los principales resultados de este proceso de monitoreo que llevamos a cabo. Claro, súper. Y voy a tratar de hablar más lento, pero recuérdenme si no lo hago. Y también, como voy a resumir un poco lo que salió, igual el proceso fue largo y todo eso, pero un poco resumir lo que salió de este proceso. Que en verdad sí piensan y obviamente el proceso fue largo, o sea, tuvimos un momento de revisión de documentos, ¿no? Hacer como en inglés es un desk review, y de ahí ya es donde hicimos las entrevistas y los grupos focales en El Salvador. De ahí también hicimos un proceso de validación con esos mismos grupos en base a los hallazgos preliminares para llegar ahora a lo que son los resultados un poco más finales del proceso. Lo que les quería comentar es que las percepciones generales del proyecto y el sentimiento general con respecto a Reclima es muy positivo. Se reconoce que contribuye a fortalecer la resiliencia de la comunidad y se ven efectos tangibles, ¿no? Y eso se ha visto en el informe de avances de FAO, pero también en conversación con las organizaciones comunitarias, con las campesinas, con los campesinos, ¿no? Entonces, como que eso sí se ve. También se destacó en el informe el desarrollo de habilidades digitales a través de este proyecto, lo que ha facilitado un monitoreo agrícola efectivo. Entonces, las comunidades están con más capacidades para enfrentar desafíos ambientales y climáticos. O sea, la resiliencia climática sí ha aumentado en esa practicalidad. Ahora, nosotras no nos enfocamos tanto como en el aspecto técnico del proyecto. Nosotras, como les dije en mi intervención anterior, nos enfocamos en cómo se vio el tema de género en Reclima, que de hecho es algo súper importante para el Fondo Verde del Clima. Tiene sus políticas, tiene su proceso, y eso se tiene que transferir hacia los proyectos ya en situ, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos muchos en eso. Y lo que vimos es que la integración de género es efectivamente una prioridad para Reclima, pero algo que ya mencionó Rosalía es que aún existe margen para que el proyecto se convierta en verdad en una iniciativa climática que verdaderamente transforme los poderes de las relaciones de poderes y la equidad de género en ese contexto. Entonces, que en verdad vea esa parte estructural, todavía hay margen para eso. Entonces, y esto parto desde la evaluación de los documentos, lo que vimos es que sí hay una evaluación de género en Reclima interesante, hay harta información, pero en verdad es bastante general la información que se presenta y no hay referencia específica al contexto local de El Salvador, ni tampoco un análisis más profundo de lo que está sucediendo en relación a género, equidad de género y relaciones de poder en ese contexto. Y también cuando uno ya va al plan de acción de género, que es otra herramienta que se requiere desde el Fondo Verde del Clima para presentar proyectos, es que hay mucho énfasis en el fortalecimiento de capacidades de las entidades acreditadas y ejecutoras en términos de género, y se enfoca mucho en la participación, pero no va más allá de eso. O sea, es como se queda un poco en este nivel un poco más superior o superficial y no se mete a ver como las cosas estructurales que hay que cambiar y cómo se podría hacer eso para poder cambiarlas, ¿no? Entonces, y ya cuando nos fuimos a las entrevistas y los grupos focales, lo que se ve ahí también se traduce en exactamente eso. Las mujeres, aunque sí se enfocan mucho en asegurar la participación efectiva, las mujeres que fueron entrevistadas y participaron en los grupos focales siguieron insistiendo que se les dificulta poder participar en estas actividades de Reclima debido a sus múltiples cargas y responsabilidades.
Y aunque Reclima sí enfatizó poder dar los kits, poder apoyar con los niños y las niñas en los talleres, por ejemplo, igual a veces no habían fondos para eso, ¿no? Entonces como que se reconocía la barrera estructural, pero en que se tomaba acción para responder a eso, se veía esa debilidad todavía. Ahora sí, lo que sí vimos es que las entidades acreditadas y ejecutoras del proyecto han hecho esfuerzos significativos para fortalecer sus prácticas institucionales en materia de género. Por ejemplo, la FAO contrató a 3 especialistas de género para apoyar el proyecto y su implementación. Hubieron cambios en las políticas de las diferentes instituciones y ahora la FAO y otras entidades ejecutoras están participando en un proceso consulta con organizaciones de base para mejorar la integración de género en las futuras actividades de proyecto. Entonces, sí hay atención a eso, también están viendo internamente cómo fortalecer sus prácticas, pero nosotros vemos la necesidad de tomar un paso más allá y reconocer las barreras estructurales para la participación efectiva y el liderazgo de las mujeres en estos proyectos y poder tomar acciones para responder a eso. Y por eso nosotros dentro del proyecto también hacemos recomendaciones claves. Y esto parte en que vemos la necesidad de un análisis interseccional de género mucho más exhaustivo del contexto local, ¿no? Que eso va a lo que les decía de la evaluación del proyecto, que era muy general. Les invitamos a hacer un análisis mucho más profundo de eso. Y con eso les podría ayudar en identificar los obstáculos y esas barreras estructurales y asignar recursos y acciones afirmativas para poder responderlas, ¿no? Entonces eso veíamos muy importante. Nosotros también quisiéramos hacer una recomendación clave, que es poder trabajar más estrechamente con organizaciones feministas locales, como UNES, por ejemplo, que están asociadas al movimiento de justicia ambiental y climática, para poder apoyar y orientar en este análisis de género y también cuáles podrían ser las acciones a tomar. Y finalmente, quisiéramos también destacar la necesidad de reconocer y valorar la diversidad de conocimientos, experiencias y perspectivas de todas las y todos los miembros de las comunidades locales, y también entender que el género trasciende el enfoque binario, ¿no? Hemos trabajado mucho hombres, mujeres, y hay que reconocer que hay una diversidad de género dentro de las comunidades en las cuales estamos trabajando. Así que eso. Gracias, Maite. O sea, qué rico escuchar tantos resultados positivos. Ahora entonces voy a llamar a mi querida Natalia Daza para que nos cuente. Bueno, Natalia también ha participado en este proyecto, sobre todo con su expertise de experta en género muy relacionado con el Fondo Verde del Clima también. Entonces le pedimos a Natalia que viera los resultados y que nos hiciera como una pequeña reflexión con respecto a los resultados específicamente en relación al género, tomando en consideración también todo lo que es la política del Fondo Verde y eso. Así que adelante, Natalia, y muchas gracias por estar aquí. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación y primero quisiera felicitar al equipo detrás de este reporte porque de verdad hacen mucha falta estos ejercicios de monitoreo para saber cómo están yendo las actividades del Fondo Verde del Clima en general. Es muy difícil tener una percepción en general de las comunidades que están siendo directamente impactadas por el proyecto y en segundo lugar, con perspectiva de género. Me parece un ejercicio muy valioso y de verdad el reporte me pareció muy completo. Yo creo que, digamos, hay dos, digamos, por decirlo así, aproximaciones a qué tanto cumple en materia de género este proyecto. La primera es qué esperamos nosotros como sociedad civil y la segunda es qué espera el Fondo Verde del Clima de acuerdo con su política de género. Como decía Maite, nosotros esperamos un enfoque transformador de género, es decir, que no solo vea las dinámicas de género desde una perspectiva de no hacer daño y adicional a eso a promover dinámicas que promuevan la equidad de género, sino que realmente transformen las relaciones de género en el contexto en el que se está trabajando. Pero por otro lado tenemos la política de género del Fondo Verde del Clima que nos indica pues que tal cual se busca un beneficio en materia de género y adicionalmente se busca mitigar los riesgos asociados a género en todos los proyectos del Fondo Verde del Clima. No necesariamente habla de la transformación de las relaciones sociales en materias de género,
Y yo creo que en ese segundo campo, que es de la política de género del Fondo Verde, me parece que el proyecto cumple en gran medida en el sentido de que, por ejemplo, pues en efecto hace una evaluación de género que no solo se basa en información de escritores, sino también hace entrevistas. Nos explica el contexto, no solo en materia de género, sino también en el sector específico, nos habla de ruralidad y género, digamos, provee varios detalles, pero digamos, si nos fuéramos tal cual un enfoque transformador, creo que sí es muy pertinente lo que se habla de incluir un enfoque más interseccional, más detallado, que reconozca cómo se llevan a cabo esas dinámicas de género en el contexto. Ya cuando nos vamos al plan de acción de género, pues nos vamos a un plan de acción de género que es muy general, pero que digamos en parte responde a esa evaluación de género que si bien trae muchos detalles, sigue siendo muy general para el contexto en el que se va a trabajar. Yo creo que hay un valor muy particular en el ejercicio que ustedes hacen y es que nos permite ver cuáles son esos vacíos que hay entre el plan de acción de género, la evaluación de género y la implementación y que digamos se puede resarcir en el camino y que digamos queda flotando en el camino. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en lo que yo creo que digamos, se repara en el camino. En el plan de acción de género del proyecto no se habla definitivamente de fortalecer las capacidades en materia de género, pero no se habla de por ejemplo, la contratación de expertos de género, que sé que se hace gracias al reporte. Em, digamos, otra cosa de la que no se habla es de espacios flexibles para la participación de las mujeres. Digamos, en muchos escenarios lo que se decía era como se fomenta este porcentaje de participación, pero no había detalle del cómo. Esto nos pasa muy seguido con los planes de acción de género y es que tenemos unas actividades muy amplias que omiten muchos detalles que luego entran a ser un problema cuando se están implementando. Digamos que afortunadamente en este caso pues se tienen horarios flexibles, pero también sabemos que los servicios de guardería que hay, incluso con las fallas del presupuesto, no han sido suficientes para fomentar la participación. Y esto me lleva al segundo punto y es que nos deja ver cómo aquello que nos incluye en el plan de acción de género entra a repercutir en la implementación misma del proyecto. En el plan de acción de género, y esto es algo que hemos reiterado mucho como sociedad civil, es la importancia de incluir un presupuesto desglosado con actividades detalladas. Y creo que pues esto no se ve en el plan de acción de género. No tenemos una actividad detallada que nos diga, más allá de fomentar la participación equitativa, ¿cómo se va a lograr eso? Y si no sabemos cómo y no tenemos presupuesto, ese se nos va a convertir en un problema a nivel implementación. Digamos que en este ejercicio eso se ve muy claramente, porque si bien tenemos una flexibilización de los horarios, que es una de las medidas que se toma, digamos, para cubrir esa área que no se cubrió en el plan de acción de género, tenemos el problema de que igual no estamos viendo una participación equitativa y hay algo que nos dicen en las entrevistas y es que no hay presupuestos. Entonces, yo creo que eso, digamos, da cuenta de cómo esos problemas del plan de acción de género se trasladan a la implementación. Una segunda cosa, por ejemplo, que hay es indicadores únicamente cuantitativos en el plan de acción de género. Nuevamente, algo que hemos insistido muchísimo como sociedad civil es que para cuando quisiéramos ver la calidad de esas medidas que se están tomando, más allá de si se están tomando o no en materia de género, es importante tener un enfoque cualitativo, es decir, saber las razones por las cuales las mujeres realmente están participando o no, o si asisten a estos espacios, pero si sienten realmente que participan de forma efectiva, con la información necesaria, sintiendo que no hay barreras que puedan cohibirlas en su participación. Y eso se ve nuevamente en cómo impacta el desempeño, digamos, en materia de género a nivel proyecto en el documento. Entonces, digamos, reitero, yo creo que hay un cumplimiento de la política de género, en especial porque la política de género del Fondo Verde sigue siendo muy amplia, es decir, sabemos que debería incluir un presupuesto, pero no es un requisito obligatorio, un presupuesto detallado. Se recomienda incluir expertos de género, pero no es un requisito estricto directamente en la política del fondo. Entonces tenemos un proyecto o tenemos varios proyectos que se aseguran de incorporar el género, pero el cómo y hasta qué punto y qué tan transformador es ese enfoque, pues digamos, es algo que se termina desenglosando
de proyecto a proyecto. Y ya, yo creo que ese es un poco el punto. Creo que hay muchos puntos para que digamos, el proyecto sea mucho más transformador en género, independiente de la política misma de género del Fondo Verde del Clima. Em, y adicionalmente creo que el ejercicio nos muestra además como incluso si nos quedáramos solo en la política de género del Fondo Verde del Clima, hay muchos vacíos que saltan a la vista de los problemas, digamos, que pasa, digamos, en esa amplitud de la política de género. Por ejemplo, nuevamente reitero, el de los presupuestos. No los incluimos al principio, no incluimos actividades detalladas y luego tenemos el problema de que no hay presupuesto para esos, digamos, esos detalles que conllevan al cumplimiento de las actividades del Plan de Acción de Género. Gracias, Natalia. Sí, hace como mucho hincapié en la importancia de ir aprendiendo de estos procesos, ¿cierto? Porque, bueno, al final el Fondo Verde del Clima es súper progresista en su política de género, entonces también estamos en un proceso de aprendizaje y por eso este tipo de procesos y esta apertura de parte de la FAO es un gran aporte para que podamos ir avanzando hacia mejores procesos en el futuro. Así que muchas gracias, Natalia, por compartir con nosotros. Ya, bueno, ya vamos en la como segunda parte de las entrevistas. Les voy a pedir que cumplan con los tiempos para que alcancemos a tener espacio para preguntas del público, que a todo esto los invito a ponerlas en el chat. No hemos recibido muchas aún, así que anímense para que haya interacción también con ustedes. Y ahora quería llamar a Rosalía nuevamente para que nos siga contando un poco pero más específicamente el tema de la participación ciudadana en este tipo de proyectos y por qué es importante y por qué los fortalece. Creo que eso es algo que a la sociedad civil le importa mucho entender bien y escuchar y saber. Así que muchas gracias, Rosalía. Bien, yo creo que voy a comenzar con una frase que está dentro del documento. La participación ciudadana construye procesos colectivos para enfrentar a la crisis climática, ¿no? Entonces, procesos colectivos para una adaptación y una restauración de ecosistemas integrales. Eso quiere decir de que nosotras y nosotros somos ecodependientes, ¿no? Esa es la perspectiva ecofeminista, ¿no? Somos ecodependientes y estamos integrados a un todo. La participación en este tipo de proyectos lo que pone en valor son esas voces. Y en este proyecto de Reclima es bastante interesante porque hay diversidad de colectivos que representan en el corredor seco. Y desde ahí, el por qué la importancia de la interseccionalidad que comentó Maite y la otra compañera, que estamos hablando de que el target de manera directa e indirecta son jóvenes, estamos hablando de juventudes, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entonces, eso, el tema de resiliencia, de restauración de ecosistemas y de procesos de adaptación son diferentes porque son diferentes vivencias. Y la participación ahí es importante porque construye de manera integral lo que necesita la población para tener realmente el bienestar y que, bueno, que los ecosistemas estén bien cuidados. Entonces, es muy, muy importante. Además, cuando un proyecto abre las puertas a que la ciudadanía esté informada y participe de manera activa, hace que el proyecto realmente tenga un impacto. Y en términos de no solo a corto plazo, sino que en términos de cambios de prácticas, ¿no? De cultura. Y en esto que nos compete, que es el tema de las desigualdades que existen en género, ¿no? Desde los diferentes espacios que interactuamos, tanto hombres, mujeres y otras identidades. Entonces, ahí la participación lo que promueve es el fortalecimiento, generar oportunidades, fortalecer capacidades y una construcción frente a esto que tenemos, ¿no? Que no es poco. Y otro importante es que uno de los retos que tenemos actualmente en El Salvador
es esa nueva estructura territorial administrativa, ¿no? Entonces, ahí es un llamado a FAO que tiene que tener en cuenta la forma cómo van a asegurar la participación de todas estas personas que convergen en el corredor seco, ¿no? Y que están implicadas en estos procesos de resiliencia y restauración de ecosistemas para que realmente sea un impacto integral y se puedan escuchar tanto las diferentes voces con sus necesidades, pero también con sus propuestas, porque la participación no solo implica decir lo que necesito, ¿no? Implica que propongo porque yo vivo en mi territorio, porque pasa sobre mi cuerpo, ¿no? Y pasa sobre las dinámicas que imperan en esos territorios. Así que yo creo que esto es una oportunidad y en todo sentido, ¿no? Y que bien que se está dialogando, porque al final ese tipo de proyectos, como lo dijo Natalia y Maite, ponen y convergen a los diferentes actores en diferentes escalas que no solo implican proyectos a nivel de recursos, sino que también propuestas a políticas públicas que mejoren a esas poblaciones que viven en exclusión y están viviendo con mayor desigualdad. Muchas gracias, Rosalía. Muy de acuerdo con tu reflexión. Bueno, y ahora quería preguntarle a Emilia, que esta pregunta me parece muy interesante, y es para saber cómo le parecieron a ella o a la FAO, a ella como representante de la FAO, los aportes de este proceso, las recomendaciones, lo que salió en limpio de aquí, si es que hay algún aprendizaje particular que valiera la pena resaltar, y también si es que nos puede contar qué se viene para el proyecto Reclima ahora, al futuro. Gracias, Florencia. No, definitivamente destacamos como una buena práctica este proceso de monitoreo participativo. Como tú lo mencionabas, Florencia, al inicio, definitivamente, normalmente durante la formulación de los proyectos y programas es que hacemos este tipo de procesos de consulta, ¿verdad? Y hacemos estas revisiones externas, pero qué bueno que tengamos ahora este espacio, que ustedes estén desarrollando este piloto para poder abrir durante la implementación de los proyectos y programas esta consulta, ¿verdad? Y cómo podemos hacer también, como también Rosalía lo mencionaba, hacer una participación, que me encantó su frase, una participación ciudadana que construya procesos colectivos para enfrentar la crisis climática. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa pausa también en el camino? Sabemos que todos los proyectos tenemos espacios de mejora en la implementación. Entonces, hemos leído también con una mente muy abierta cada una de las propuestas que ustedes nos han hecho en el informe y lo vemos también como, ojalá no se quede como un piloto, si después se convierta en una buena práctica que no solo para los proyectos del Fondo Verde del Clima, sino que podamos tener esta mirada externa, porque al final estamos en la implementación de los proyectos y programas y muchas veces si viene una mirada externa, pueden ver elementos o detalles que nosotros ya no lo estamos viendo. Entonces, para nosotros ha sido como muy productivo el recibir ese feedback también de un ente externo que no ha estado involucrado durante la implementación, porque nos permite hacer esos ajustes dentro de la implementación. Así es que también agradecerles por esa revisión, porque definitivamente se tomaron el tiempo de hacerla muy exhaustiva, con muchas consultas en territorio. Y bueno, contarles qué se viene en Reclima. También como respuesta a este proceso, a este informe, hemos estado ya haciendo talleres internos con el personal de Reclima para hacer una reflexión exhaustiva de este informe, ¿verdad? Hemos seguido analizando cada uno de los hallazgos y las sugerencias que ustedes han puesto, las hemos estado tomando muy en serio, sabemos que tenemos estos espacios de mejora que definitivamente vamos a ir ajustando, tenemos 2 años todavía de implementación del proyecto que nos permitirá mejorar y fortalecer también los liderazgos de las comunidades que tenemos en los territorios, que es el objetivo principal de Reclima. Y bueno, también comentarles que en sintonía de todos estos talleres, también hemos estado analizando, viendo que definitivamente los resultados de ese monitoreo participativo en Reclima han venido a confirmar que es importante también el involucramiento de las comunidades, de los socios y otras partes interesadas en el seguimiento de las actividades y los resultados del proyecto. Y cómo podemos también ir fortaleciendo la transparencia y el empoderamiento de los miembros de las comunidades para las tomas de decisiones,
definitivamente cómo podemos fortalecer, ir incluyendo de una mejor manera a las comunidades en esos procesos de monitoreo, cómo garantizar que las metodologías utilizadas sean relevantes, comprensibles y que también respondan a unas necesidades de los territorios, y cómo podemos ir que las comunidades se apropien de los proyectos, que al final lo que queremos es dejar sostenibilidad en esos territorios. Definitivamente el monitoreo participativo ha mejorado o nos va a ayudar a mejorar y hacer esos ajustes en la calidad nuestra de implementación, y va a fortalecer también nuestros procesos en las comunidades y en las gestiones también de los procesos de desarrollo. También lo hemos tomado, créanos, porque sí, aunque fue una revisión específicamente para el proyecto Reclima, hay feedback que definitivamente estamos retroalimentando también en nuestros otros proyectos y programas, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar, cómo podemos empoderar también a sociedad civil dentro de nuestros procesos. Hay, como mencionaba también Rosalía, hay cambios estructurales que necesitan ser fortalecidos, sobre todo cómo podemos fortalecer esos liderazgos en los territorios. Hay transformaciones en las relaciones de género que todavía continúan siendo nuestros desafíos, cómo poder acercar más la asistencia técnica a las mujeres y que ellas también puedan ser parte de estos procesos de desarrollo, que puedan participar activamente. Entonces sabemos que hay ciertos desafíos que, si bien es cierto, hemos hecho algunas acciones que ustedes mismas resaltaban dentro del proyecto, hay oportunidades de mejora. Entonces las hemos retacado también y estamos haciendo estos espacios de reflexión que creo que van a ser muy importantes para nosotros, de todo el personal que está de lleno en el territorio, para ver cómo podemos hacer esas mejoras. Así es que, nuevamente, gracias por este esfuerzo. Y bueno, y definitivamente esperamos que no solo sea un piloto, sino que después se convierta en un proceso, así como ahora en las formulaciones, que debemos hacer esa consulta cuando formulamos todos los proyectos y programas, también sea un proceso que hagamos una pausa durante la implementación de los proyectos. Así que muchísimas gracias. No, me da mucho gusto escucharte, Emilia, y muchas gracias a ustedes, porque realmente hace falta también una apertura y unas ganas de participar. Y bueno, como además este fue un proyecto piloto, como todo buen piloto, no fue tan fácil el comienzo, pero me alegra mucho que ustedes también lo puedan apreciar y que tengamos ganas de seguir haciendo este tipo de procesos al futuro, que nos sirven a todos, o sea, a los beneficiarios, a los proponentes, etcétera. Así que me quedo muy contenta con tus palabras, Emilia. Bueno, tengo la última pregunta antes de ir al lanzamiento oficial de la publicación, y es para Natalia, para que nos diga qué aprendizajes ve ella de este proyecto como proyecto piloto de monitoreo participativo en la región, con especial enfoque en género. Y esto va como también a modo de consejo para el futuro, para todo el trabajo que podemos hacer nosotros como sociedad civil, la FAO como entidad acreditada, en el continuo gestionamiento del financiamiento internacional que llega a nuestra región, bueno, y al mundo en general. Adelante, Natalia. Yo creo que deja muchas lecciones. Una primera lección que deja es la importancia de apoyar estos procesos. Es evidente que tener el plan de acción de género y la evaluación de género no nos da una fotografía completa de cómo se está llevando a cabo un proyecto, y en ese sentido creo que la primera lección es apoyar a cuantas organizaciones de sociedad civil sea posible llevando a cabo estos proyectos, porque no solo dejan lecciones o, digamos, dejan información, claro, sobre cómo va el proyecto en general en materia de género, en materia de derechos humanos, pero más allá de eso nos están dando insumos para mejorar las políticas del Fondo Verde del Clima, para que quienes están llevando a cabo los proyectos, como las entidades acreditadas, puedan realizar mejoras durante el desarrollo del proyecto. Yo creo que esa es una primera. La segunda es la importancia de entidades acreditadas y sociedad civil de mantener una conexión y una conversación importante, constante. Yo creo que en este proyecto de piloto para obtener información fue muy clave el rol de la FAO y la apertura a brindar documentación, a brindar detalles. Y esas conexiones se tienen que facilitar también por parte del fondo, es decir, que digamos haya un acceso mucho más, podría decirse así, fácil a esa conversación. Creo que el fondo juega un rol ahí clave, y creo que la voluntad, afortunadamente en este caso de la FAO, fue muy buena, pero pues sí, digamos, se evidenció dificultad encontrando el contacto, que yo creo que es un rol en el cual el fondo podría estar más activo. Y
particularmente en materia de género, reitero la necesidad de em, buscar una foto más amplia de cómo se está desarrollando un proyecto en materia de género. Creo que nuevamente no es suficiente tener el plan de acción de género ni la evaluación de género, y en muchos casos hay cosas sobre la evaluación de género y el plan de acción de género que como sociedad civil hemos insistido que se incluyan a las entidades acreditadas cuando están presentando el proyecto. Y creo que en este proyecto se ven pues formas en las que incluso después de la... Puto infierno, Valeria, coge, tú que te... como en el proyecto se pueden, digamos, arreglar esas cosas, o sea, qué se puede hacer proactivamente para seguir mejorando el proyecto en materia de género, pero adicional a eso nos muestra como, bueno, qué pasa cuando no incluimos actividades detalladas, qué pasa cuando no incluimos un presupuesto desglosado en el mismo plan de acción de género. Em, y ya, yo creo que esas son como mis conclusiones. Nuevamente felicitarlos por el ejercicio y creo que se me había olvidado agradecerle a la FAO por su disposición en ayudar a este equipo tan maravilloso en la elaboración de este piloto. Que vengan muchos más. Gracias, Napi. Muchas gracias. Bueno, aquí termina la entrevista. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas si es que se les quedó alguna duda. Y obviamente también podemos siempre seguir conversando en este espacio de sociedad civil y colaboración que existe en el mundo virtual. Ahora le voy a pasar el micrófono a Maite, que nos va a hacer el lanzamiento oficial del documento que escribimos con este proceso de monitoreo que les vamos a compartir a todos los inscritos en este webinar y lo vamos a difundir ampliamente, pero esperamos que les sea muy útil a quienes quieran hacer este tipo de procesos, a quienes trabajen con el Fondo Verde, a las entidades acreditadas, a todos los actores posibles que se puedan beneficiar de este primer intento. Que adelante, Maite. Súper, no, muchas gracias. Y le decía a Florencia antes de eso, como por fin llegamos aquí, como qué emoción. Así que por ahí, Virginie, me ayudas con la presentación para poder como mostrar. Porque también hemos trabajado con un equipo muy grande de interpretación, de traducción y diseño para poder hacer también este documento más accesible para todas y todos. La próxima. Súper. Entonces, acá les dejamos oficialmente el documento que pueden acceder. Se llama Liderando Procesos de Monitoreo Participativo en los Proyectos Financiados por el Fondo Verde del Clima desde una perspectiva de justicia de género. Y claramente tomamos el caso de Reclima en El Salvador como el caso que buscamos. Así que, y este documento lo pueden descargar en español y en inglés desde nuestro sitio web de la rifa. Florencia, creo que son otros los links. Creo que ahí la Virginie los va a poner. Tranquila. Han habido mucho ir y venir. Entonces, este documento está accesible para que lo usen, lo lean, también nos pueden contactar por cualquier pregunta que tengan al respecto. Ahí Virginie va a poner los enlaces en el chat. Pero sí, muy contentas de poder haber llegado a este punto con el lanzamiento. Queremos escucharles si les da ganas de leerlo. No es tan largo, pero tampoco tan corto. Pero hay un resumen ejecutivo, explicamos el proceso de monitoreo, cómo lo hicimos nosotras, incluimos los resultados ahí. Así que para que se difunda más abiertamente también en la región, pero también para otras regiones que por ahí tengan interés de hacer algo similar. Así que eso, lo voy a dejar ahí para ir ya a escuchar de la gente. Eso. Súper. Y ahora Virgil los va a compartir en el chat, pero igual de todas formas, cuando les enviemos la grabación de este evento a todos los registrados, los y las registrados, les vamos a enviar también estos links. Así que lo encontrarán o el documento los encontrará ustedes. No se vayan a preocupar de eso. Tenemos ahora algunas preguntas. Tengo justamente una para cada panelista. Y dice, para la FAO, o sea, para Emilia,
Esto yo creo que lo puedes contestar un poco como con tu experiencia como entidad acreditada del Fondo Verde que lleva más de un proyecto, digamos, porque es un poco más como general. Y dice, ¿cuál es la duración de los proyectos? Y si es que toman en cuenta la verdadera transformación de las relaciones de género que requiere el tiempo, o sea, si es que se hace, o sea, que requiere tiempo, si es que se hace algún tipo como de evaluación de cómo va pasando el tiempo y van implementándose los proyectos y cómo va evolucionando el tema de género en los proyectos, lo que me parece una pregunta bien interesante en estos tiempos donde se ha empezado a implementar esta visión de género desde no hace tantos años. Entonces, no sé si tienes algún comentario al respecto, Emilia, y preguntan también dentro de la misma pregunta si es que existen indicadores enfocados en cambios más significativos que la participación efectiva, como por ejemplo la toma de decisión, como si es que el género se ve desde el punto de vista como más de liderazgo. Pienso que se refiere la persona que pregunta. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Florencia, y gracias por las preguntas. Bueno, definitivamente el proyecto RECLIMA, que es el proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, tiene una duración de 5 años. Sabemos que eso no va a ser suficiente para generar cambios transformacionales, pero definitivamente se trabaja muy fuertemente. Uno de los componentes del proyecto es el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza. Se han fortalecido varias estructuras de gobernanza en el territorio y lo que esperamos es que también, y damos seguimiento de posterior como FAO, es que al cierre de los proyectos, esas estructuras de gobernanza puedan continuar y dándole sostenibilidad a estas acciones. Entonces, definitivamente trabajamos por eso constantemente y vamos focalizando muchos de nuestros proyectos en la zona del corredor seco, como les mencionaba al inicio, y eso en ese sentido, porque estamos conscientes que 5 años no es suficiente para generar esos cambios transformacionales, pero entonces si después vamos uniendo con otras iniciativas, podemos ir generando esos cambios. En cuanto a la otra pregunta de indicadores específicos, sí tenemos indicadores específicos, sobre todo que midan el tema de toma de decisiones. También trabajamos muy fuertemente comunicación para el desarrollo, ¿verdad? Que es un enfoque que también lo promueve nuestra oficina regional de FAO, que permite también y facilita el empoderamiento de las mujeres en los espacios de diálogo, en los espacios de fortalecimiento. Entonces, sí tenemos también muchos de los indicadores, es más dentro del proyecto RECLIMA, que también lo pueden consultar, está oficial, está público dentro de la página del Fondo Verde del Clima. Hay indicadores específicos tanto de procesos como de resultados que están vinculados a género, a pueblos indígenas. Ya, buenísimo, Emilia, saberlo. Muchas gracias. Alguien acaba de preguntar en el chat una pregunta que yo voy a responder porque es fácil y creo que es importante saberlo, es muy útil, y es cómo se puede saber qué proyectos tiene el Fondo Verde del Clima en los diferentes países. Y les quería comentar que el Fondo Verde del Clima tiene un sitio web súper completo y fácil de navegar. Lo malo es que está casi todo en inglés. Pero tú te puedes meter arribita, como en las tabs principales, hay uno que dice países. Y ahí te salen todos los países y tú pinchas en tu país y te aparece toda la información importante sobre tu país en relación con el Fondo Verde del Clima, incluyendo quién es la autoridad nacional designada, o sea, la persona del gobierno que está como a cargo de hacer el vínculo entre el Fondo Verde del Clima y el país, qué proyectos el Fondo Verde del Clima está implementando en tu país, quiénes son las entidades acreditadas como más directas que trabajan con tu país y el Fondo Verde del Clima y otras más. Así que les recomiendo navegar esa página si quieren saber más sobre el Fondo Verde del Clima en sus países. Y ahora vamos con una pregunta para Rosalía. Te pregunto si durante la ejecución del proyecto, del monitoreo de RECLIMA, se pudo delinear alguna tendencia en cuanto a la asistencia, participación ciudadana en los espacios de debate o de otro tipo. O sea, que nos cuentes como más o menos cómo fue la participación, supongo que se refiere más a las mujeres, pero quizás de los distintos actores, si es que se pudo hacer como una evaluación de eso. Bueno, como les mencioné, la metodología partió de escuchar a los diferentes actores que convergen en el proyecto RECLIMA en el corredor seco. Entonces, no solo era a nivel comunitario, sino que a nivel institucional, a nivel ya más de exigibilidad, que fue una consulta del movimiento ecofeminista salvadoreño, y los actores que son los implementadores, ¿no? FAO es acreditadora
y luego los actores que son diferentes actores, ¿no? En diferentes zonas, áreas geográficas que pasa el corredor GECO. En cuanto a la participación de las mujeres, fue una gran parte, se podría decir de que casi el 60%. También esto era por un llamado a las organizaciones implementadoras con las que estuvimos coordinando estos talleres, estos grupos focales, fue porque, claro, queríamos hablar queríamos saber sobre cómo era la implementación en terreno de la perspectiva de género, pero también el proceso de participación ciudadana en este tipo de proyectos, ¿no? Y que si contempla la perspectiva de género, ¿no? Porque me estaban hablando, sí, existen indicadores, no se puede medir un cambio cultural a 5 años, ¿no? Pero sí se pueden hacer diferentes cosas para que cambien la dinámica, ¿no? Y realmente hablamos de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y eso se tiene que ir midiendo. Así que la tendencia fue siempre a más. Estuvimos con muchas técnicas de las diferentes instituciones implementadoras. Estuvimos también hablando con instituciones de derechos humanos y con el movimiento ecofeminista. ¿Por qué hay otros actores que participaron de esta consulta? Porque la visión debe ser integral cuando estamos abordando temas de resiliencia y restauración de ecosistemas. Y bueno, yo creo que se ve y... ¿Vale? Que eso que alguien sacó su mute. Adelante, Rosalía. Bueno, para decirme que me calle tal vez. No, solo yo tengo ese poder. No, Bueno. estoy molestando. Adelante. No, una cosa que es súper interesante de que intentamos también dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces hablan por nosotros, hablan por nosotras y nosotras realmente dentro de la metodología quisimos de que escucharlas a ellas, ¿no? Y cómo se sentían. Por eso captamos muchas frases que nos hicieron construir esa narrativa y reflexionar acerca de cómo se implementa, aparte del plan de acción de género y la evaluación que tenga, los proyectos ya de FBC en sí y que lo tiene Reclima, qué pasa en ellas, ¿no? ¿Qué pasa en ellas desde la posición que utilizan, ¿no? Y ha sido como muy interesante. Y de ahí aprovecho a Emilia y al compañero de la FAO que hay que sistematizar estas experiencias porque realmente estando en terreno se pudo obtener tanta riqueza de cómo este tipo de proyectos que abordan la resiliencia climática y la restauración de ecosistemas impactan en las mujeres, ¿no? Impactan porque son pequeñas cosas que están cambiando en la dinámica del hogar, en la comunitaria y a nivel de proponer a las autoridades ciertos cambios de las políticas públicas para que realmente tengan enfoque de género, no solo la palabra, porque ahora la tendencia tiene género, ¿no? Pero por eso mismo nosotras hacemos ese llamado. El género tiene que tener interseccionalidad y el género tiene que incluir un enfoque no binario, ¿no? Sino que mucho amplio de identidades, porque entonces así estamos hablando de que la resiliencia y que la adaptación tenga una justicia social y de género. Qué lindo, Rosalía, muy cierto. Y yo también quería agregar que es como un poco lo mismo que yo decía antes de la importancia de la participación, no solo porque es un derecho, sino que porque es la oportunidad de hacer mejor las cosas. Con el género pasa lo mismo, siento yo, porque cuando excluyes a mujeres o otros grupos que generalmente quedan excluidos, también te pierdes la oportunidad de todos esos conocimientos que hacen que el proyecto sea mejor para todos, para todas, no solamente para las mujeres, sino que sea como más acorde al territorio y a lo que se necesita. Así que bueno, genial. Muchas gracias, Rosalía. Le tengo una pregunta ahora a Natalia y dice,
preguntan si es que las mujeres están involucradas en la definición de los indicadores y en la construcción de los procesos de monitoreo y evaluación. Creo que esta es una pregunta un poco general porque no creo que aplique como a todos los casos igual, pero creo que tú podrías explicar un poco, quizás desde el punto de vista de cómo se arman los planes de género para los proyectos Sí, del Fondo Verde del Clima. sí, yo Adelante. creo que es una pregunta a nivel de la política de género del Fondo Verde. La respuesta es no. No es un requisito formal de la política de género del Fondo Verde del Clima construir procesos participativos de monitoreo y evaluación. Sin embargo, esta es una recomendación, o más bien una demanda que hacemos como sociedad civil todos los años frente a la política de género, y es que se incluya liderazgos comunitarios de mujeres en el proceso de hacer monitoreo y evaluación en los proyectos, pero de entrada no es un requisito de la política. Digamos que si uno quisiera decir que quiere mitigar los riesgos en materia de género, tener en cuenta el conocimiento de las mujeres locales es vital, digamos, siguiendo la política de género, pero no existe dentro de la política misma algo que requiera a todos los proyectos contar con procesos de este tipo. Y yo creo que este es una de las peticiones o reclamos que hacemos directamente siempre frente a las entidades acreditadas cada vez que se va a aprobar un proyecto, que esto haga parte del plan de acción de género. Y adicional a eso, pues es algo digamos, frente a lo que quisiéramos hacer una presión adicional al Fondo Verde, de que esto se vuelva un requisito explícito de la política de género. Buenísimo, Natalia, muy interesante todo lo que has ido aprendiendo en este tiempo, supervisando tan de cerca el Fondo Verde del Clima, también para ir haciéndole recomendaciones, que yo creo que hay espacio para eso, así que yo creo que hay esperanza de que podamos realmente mejorar las cosas gracias a este tipo de procesos. Al final, todos queremos lo mismo, eso es súper importante también. Bueno, creo que he llegado a la última pregunta y ya estamos casi en la hora. Y es para Maite y es un poco como, me parece que es una pregunta súper interesante y que está súper buena para el cierre de este evento, que es que si es que tienes recomendaciones a la sociedad civil que quiere llevar a cabo este tipo de procesos. Creo que esto puede ser muy valioso saberlo, así que anoten. Gracias, Maite. Súper, gracias Florencia. Sí, bueno, creo que ya mencioné algunas cosas que puedo como destacar nuevamente, pero primero que nada, y bueno, esto totalmente viene desde nuestra experiencia como RIFA, pero también en colaboración con otras organizaciones socias, es eso, no trabajar solas, buscar a organizaciones en su región o por ahí dentro de las redes que están involucrados con el Fondo Verde del Clima, y poder hacer este trabajo de una manera colectiva, ¿no? Porque creo que cada organización que formó parte de esto, que fue RIFA, AIDA, WITU, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Fondo Tierra Viva y UNES, aportaron algo muy clave al proyecto. Entonces, por eso esa colectividad era muy importante y buscar organizaciones afines que pudieran aportar al proceso es súper importante. Otra cosa que quisiera destacar, y creo que de hecho esto también es como un llamado al Fondo Verde del Clima, de que aunque ellos digan sí, es súper importante hacer procesos de monitoreo participativo, también deberían incentivar el poder apoyar este tipo de procesos a través de recursos, ¿no? O sea, esto no se hace desde la voluntad propia, se requiere apoyo para que organizaciones de sociedad civil puedan hacer esto, dado que ya tienen muy pocos recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante de destacar. Y ahí pudimos tener el apoyo de Gaga y también WIDU para poder apoyarnos en este proceso. Yo creo que esas dos cosas son súper claves. La tercera cosa que yo destacaría es qué quieren, cuál es el enfoque de ese proceso de monitoreo, porque se puede hacer un monitoreo general, te puedes enfocar en algo específico, ¿no? Entonces definir desde su organización o la colectividad de organizaciones que formarían parte de esto, cuál es el enfoque de su proceso de monitoreo. Y también, aunque son pocas las iniciativas que ya existen
hay iniciativas como la nuestra en otras regiones. Por ejemplo, en África se ha hecho algo desde German Watch, por ejemplo, y también en Indonesia también hay experiencias. Entonces también reconocer que hay ya experiencias y se pueden acercar a esas organizaciones para poder aprender de ellas también, ¿no? Entonces creo que es eso. Voy a parar ahí. Gracias, Maite. Sí, de hecho eso, es súper interesante eso que mencionas de que en otras regiones hay experiencias. Y yo creo que sería súper interesante eventualmente hacer como un informe de experiencias comparadas, porque hay demasiadas formas de hacer este monitoreo. O sea, es como un abanico de posibilidades de la forma de llevarlo a cabo. Pero realmente es importante ir aprendiendo de los pioneros, de las primeras que se atreven a hacerlo. Bueno, creo que con eso vamos cerrando ya, súper a tiempo, así que muchas gracias por eso, por mantenerse en los tiempos. Solamente volver a agradecerle a los panelistas, que quedamos en contacto también entre todas las personas que tienen interés en este tema. Todas estas organizaciones que están participando aquí están muy abiertas a conversar con ustedes. Tenemos un par de grupos de correos donde se hablan estos temas y estoy segura que los han escuchado un montón de veces. Voy a preocuparme también de que vaya eso en el correo que les vamos a enviar con la información y la grabación para que podamos siempre seguir interactuando en este mundo virtual que la modernidad nos ha dado, que es tan útil para este tipo de proyectos. Así que muchísimas gracias y espero esto haya sido muy útil y que sigamos conversando de esto, porque sé que es importante hacerle seguimiento a la implementación y no solamente a la aprobación de los proyectos y programas. Así que gracias y nos vemos. Chao, chao. Y gracias a los intérpretes. Gracias. Muchísimas gracias a los intérpretes que han hecho un trabajo fabuloso de inclusión en este seminario virtual. Muchas gracias. Chao, gracias.